Se llama Mercado Eduardo. Qué cantidad de cosas, gente. Mira cómo hay naranja y manzana. Y esto todavía no lo hemos probado, ¿verdad, Pico? ¿Cómo era que se llamaba? Durazno, ¿eh? Esta era otra de las cosas que yo quería enseñarles. Estos son contenedores de basura, pero vean como aquí dice plásticos. Y reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. O sea, para cuidar el medio ambiente y en plan que los desperdicios, o sea, no vayan a lugares donde no tienen que ir o no se quemen, que también afecta al medio ambiente la quema de basura. A lo mejor los uruguayos me ven y me dicen, a ver, máquina, ¿qué estás contando tú, mi hermano? Si esa agua, en esa agua me meto yo a las 3 de la mañana ahí, Pipo, sin camisa, en calzoncillo, tranquilamente. Ya me tocará acostumbrarme. O bueno, espero acostumbrarme, madre mía. Señores, les juro que esta es la porción más pequeña que había, la más barata. Miren esto. Ay, ay, ay. Hoy seguimos caminando, explorando toda la zona urbana de Maldonado, Punta del Este, sus playas. Vamos a ir poco a poco ampliando nuestro mapa visual acá. Es como un videojuego en el que tú vas caminando por diferentes lugares y el mapa se va haciendo grande y ya luego puedes regresar porque lo conoces. Pero bueno, así es mi tico. Miren, ahora aquí me encuentro en esta rotonda. La rotonda nosotros los cubanos le llamamos a esto aquí, que es un círculo así. Y bueno, luego la calle tiene diferentes salidas. Tiene una salida para acá, tiene otra salida hacia allá, otra hacia allá. Y se los comento porque sé que hay países en los que no hay rotondas, ¿ok? Y es otro mecanismo para poder o sea, entrar y salir a diferentes avenidas. Pero bueno, creo que en Latinoamérica es muy común ver las rotondas. Creo que en España también. Y por acá tienen unos leones marinos. Esos leones marinos que ustedes están viendo ahí, la verdad forman parte de esta zona de aquí de Uruguay, de lo que viene siendo Punta del Este y Maldonado, sobre todo Punta del Este. Y es que hay una zona en el muelle de Punta del Este, valga la redundancia, donde hay leones marinos y de hecho es reserva de la biosfera. O sea, esos animales están protegidos, ahí tú no puedes ni tan siquiera ofenderlo, decirle gordo a un león marino eso, uy, ya estás ofendiéndolo, por muy gordito que estén. En otra oportunidad no voy porque la verdad no va a alcanzar el tiempo ni mis pies para llegar a Punta del Este caminando, pero sí les prometo que vamos a ir al lugar donde están esos leones marinos, a conversar un rato con ellos, decirle qué tal la vida, cómo está la historia. Y al parecer por acá quieren mucho a esos animales, al punto de que en una rotonda por donde pasan todas las personas que usan carros en esta zona, pues le hicieron una especie de monumento, escultura, qué sé yo, algo bonito ahí. Entramos por aquí a un parquecito campestre que hay aquí para los niños. O sea, vean cómo hay diferentes cositas para jugar. Ustedes saben que los niños se entretienen con cualquier cosa. Por aquí, vean, tienen este puente y aquí se ponen a jugar. Vean cómo hay una mamá con los niñitos, que si el columpio, que si el semicírculo. Miren cómo dice: prohibido el ingreso de animales. No está autorizado el ingreso de motos y bicicletas mayor a rodado de 20. 20 debe ser, o sea, el diámetro, ¿no? Digo yo. 20 debe ser la medida de las ruedas, porque hay ruedas 20, 22, 24, 26. Y bueno, en el interior del parque. Vieron, baños hacia acá. Y vean el césped, qué bonito. Miren, el gusanito artesanal. Pero bueno, parece que no está ahí, o que lo desmantelaron, o que luego lo ponen, no sé. Este parque nosotros lo descubrimos cuando llegamos a un hospital que está detrás de esos pinos que están ahí, cuando fuimos a vacunarnos. Fuimos porque siempre ando acompañado, igual que en Cuba, con mi bellísima compañera de vida. Mira aquí. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Pipamachi. La bicimami. La bicimami, que ya no es bicimami, ahora es piemami. Está bueno eso. Ella es Soy Claudia. También tiene un canal de YouTube. Si quieres, pásate por allá para que lo veas, por supuesto. También. Y también tenemos un canal en conjunto. También tenemos un canal en conjunto que se llama El Máquina y Claudia. El Máquina y Claudia. Lo diste al revés. ¿Dije Claudia es máquina? No, diste El Máquina y Claudia. Dije El Máquina y Claudia. Ay, soy Claudia, señores. Bueno, familia, el tema es que si desean se pueden pasar por allá, ¿ok? Esto es para que cuando ustedes me vean hablando en plural sepan por qué se los digo. A lo mejor alguien entra por primera vez al canal y no los conoce. En fin, atrás hay un hospital privado
Aquello parecía un hotel y teníamos que ir a vacunarnos y esperamos aquí como media hora a la hora de la cita, ¿no? Porque, o sea, era a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde nos estaban llamando. No era que 10 minutos después, 5 minutos antes, no, no, no. 4 de la tarde se paró una enfermera y dijo Judsen, y así es como se llama Claudia, ¡pran! Y entramos y nos vacunamos, ¿ok? Y así fue como descubrimos este parque. Yo les cuento toda la historia para que ustedes siempre estén en contexto. Miren esto para acá, miren qué belleza venir a sentarte aquí a conversar con una persona. Aquí abajo hay un pequeño arroyo. Vean esto. No les puedo asegurar si el agua es limpia, en plan que sale de la tierra, o sea, como los arroyos, ¿no? Que sale entre las rocas, o si desgraciadamente es igual que en Cuba, que los arroyos todo es de aguas bañales. Yo lo que sí sé es que se ve el fondo del arroyo. Bueno, ya los uruguayos me dirán qué tal. Igual es un pequeño riachuelo que está aquí dentro de la ciudad y yo no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona el sistema de alcantarillado aquí en Uruguay. Ojalá y no sea como en Cuba, que los ríos y todo eso de las zonas urbanas están contaminados, por desgracia. Miren aquí como está echando el agua. Ay Dios, nos van a mojar. Para poder mantener las plantas y eso, Este parque a mí me encantó. Pero me encantó mucho. Porque es de niños, es tranquilo. O sea, aquí lo único que te vas a encontrar son infantes jugando. Vean, esto es una zona para que los que les gusta patinar lo hagan. Miren cómo está lleno de grafitis y eso. Este parque cuando yo lo vi me encantó. Igual que el parque de la Torre del Vigía, Claudia, ¿te acuerdas? Sí. En el video anterior que lo vimos. La verdad que me gustó muchísimo. ¿Qué silencio había ahí? Un día tenemos que ir a hacer un picnic. Sí. Un día tenemos que ir a hacer un picnic. Miren aquí, parece que son muy característicos los árboles de pino en esta zona. Pero es así. A mí lo que me gusta de esto es que, o sea, mantienen muy bien los parques, por lo menos acá en Maldonado. Los mantienen, y los parques que he visto. Fíjense, por allá también hay otra manguera con agua. Quiero enseñarles esto aquí para que ustedes vean. Esta es la zona de los skaters. Vean como hay niños por allá montando patinete y eso. No sé si solo el parque será para niños o por ejemplo yo puedo venir aquí con una patineta y montar, porque no es lo mismo que estén, o sea, patinando adultos y niños y adultos juntos. El tema es que el parque este es de los que más me gusta a mí. Vean aquí este pequeño bosquecillo de pinos que nos hemos encontrado nosotros atravesando camino. Pero es que aquí había un trillito, y me causa curiosidad porque aquí hay arena, ¿viste? Esto que ustedes están viendo no es tierra, es arena como tal. Increíble, y todavía falta unas cuantas cuadras para llegar a lo que viene siendo la costa, ¿no? La playa. Pero vean qué hermoso. Me he encontrado con este mercadito, Bueno, no sabemos si se puede cruzar por acá o qué. Ahora parece que Está en rojo, Vamos después del carro blanco. Nos fuimos, ¿no? Nosotros cruzando calle como en Cuba. Ahora nos quedamos por acá. El problema es que aquí hay varias rotondas y eso. Quiero ver los precios aquí cómo están, a ver si me es más factible llegar a comprar frutas por acá que allá en donde nosotros hacemos. Vean, se llama Mercado Eduardo. Qué cantidad de cosas, Mira cómo hay naranja y manzana. Y esto todavía no lo hemos probado, ¿verdad, Pico? ¿Cómo era que se llamaba? Durazno, Mira los kiwi y las piñotas grandonas. Todavía nos falta probar el kiwi. ¿Sí? Y comprarnos una batidora. ¿Qué? Uva, mira eso. qué grande. ¿Qué será eso? ¿Y esto qué será? Pero, o sea, se ve como así como que está rica, No sé. ¿Quieres comprar uva? ¿No? A lo mejor es ciruela. ¿Ciruela tan grande? Sí, puede ser. ¿Qué frutas son estas? Ciruela. Ciruela, ¿viste? ¿Ciruela? ¿Esto también? Sí. ¿Y saben dulce o son un poquitico? Esta dulce, sobre todo, muy dulce. Ah, gracias. Gracias. No, por favor. Mira, esto es melón. Ah, un tipo de melón. Porque mira, también está la sandía por allá. Mira qué bien. Ah, aquí tú coges, bueno, esto ustedes lo saben, coges un hilito de aquí, te echas la fruta, te la pesan y luego la pagas y ya. Mira cómo hay naranja, Dios mío. Los limones lo que más me ha asombrado a mí.
Qué rico la naranjita. 35 pesos nada más el kilo de naranja, ¿viste? Mira, aquí hay más cosas. Mira como hay un ciruelo y cosas. Oye, aquí podemos venir a comprar fruta, ¿verdad? Machi, El tomate qué raro, ¿no? el tomate perita, pero es que el kilogramo cuesta 75 pesos. Creo que sí. Y esto es 25. Bueno, los uruguayos me van a decir si están baratos o caros los precios. Yo todavía no puedo decir eso. Yo lo que sí sé es que según lo que he visto, es más barato. Y mira el papa, qué chiquitito. Esas papitas son más bien para semillas, ¿eh? Sí. Para semillas, para tú sembrar y después que saquen más papas para ti. Esto me he fijado, mira, que aquí venden madera para las casas que tienen chimenea, pues puedan ¿sabes? Tener calefacción ahí natural y no sé, debe ser más delicioso eso. Entonces, ¿vieron? Descubrimos un nuevo puestecito con frutas que no sabíamos que aquí vendían. Lo bueno de hacer este tipo de videos así, de salir caminando hacia lo desconocido por primera vez, es que mira, ya tengo un clave. Aquí en Uruguay hay que buscar claves de las cosas donde estén más baratas, señores. ¿Me entiendes? Porque la idea del capitalismo es trabajar, ahorrar, invertir. Entonces nosotros estamos ahora en plan trabajar, ahorrar y luego poder invertir. No podemos invertir en Uruguay hasta que no tengamos por lo menos la primera cédula, que eso es de aquí un mes. Así que toca, mira, trabajar y ahorrar mucho para poder tener. Y bueno, estos puestecitos así ya veo que tienen frutas y cosas para la dieta. Ustedes saben que yo siempre estoy a dieta. Ya después yo aquí, o sea, cuando Claudia come algo de comida chatarra, yo le hago el do, yo la acompaño para que no se me sienta triste. ¿Me entiendes? No se me sienta triste. Y yo la acompaño, en plan, ay, Claudia comiendo y yo ahí. No, a ver, dame acá un poco, dame la mitad o todo para yo me lo como. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Pero miren que vaya ciruela y fruta. Es que aquí te entran ganas de verdad de hacer dieta. Ay, por Dios. Miren, aquí hay una peluquería canina. Eso es para que los perritos vengan acá, los bañen como debe ser, le echen los productos que tiene que tener, los peinen seguros. Miren. Sí, le lavan la boquita, ¿verdad? Este barrio, aquí estoy viendo que las casas están responsables, ¿eh? Muy bonita. Y es elevadito así de la carretera, o sea, por debajo tienes tu cochera, tu parqueo, como decimos en Cuba, ¿vean? ¿Vieron? Y todo chévere. Esta era otra de las cosas que yo quería enseñarles. Estos son contenedores de basura, pero vean como aquí dice plásticos. Y reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. O sea, para cuidar el medio ambiente y en plan que los desperdicios, o sea, no vayan a lugares donde no tienen que ir o no se quemen, que también afecta al medio ambiente la quema de basura. Solo envases de plástico y solo papel y cartón. Entonces, tú vienes con tu basura y si tienes basura común, la lanzas por allá. Pero en plan, compraste, no sé, un equipo, cualquier cosa que venga envasado con papel, para acá. Y si es plástico, en plan, una botella de aceite, un pomo de refresco, cualquier cosa así, pues lo lanzas ahí y contribuyes al cuidado del medio ambiente, a la limpieza de la ciudad y de cierta forma u otra la economía de Uruguay, porque bueno, o sea, reciclar es una cosa muy buena, ya que no tienes que volver a comprar la materia prima, en este caso el cartón, plástico y eso. Esto es una cosa que es muy común acá en Uruguay, por lo menos en Maldonado. O sea, voy a tener que empezar a hablar así en plan local, porque ya veo que el tema del tránsito, como que hay leyes que son propias de algunos departamentos, aunque la mayoría de las leyes son propias del país. ¿Esto qué significa, señores? O sea, esas cosas así ahí, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene? Quiero que me lo expliquen porque es un misterio que aún no he logrado resolver. ¿Vieron? O sea, tiene que bajar la velocidad y entonces, pues, seguir luego. No sé cuál es el sentido de eso, la verdad. Alguno tiene que tenerlo y por favor, los amigos me lo explican en los comentarios. Vean los ómnibus estos, familia. Estos fueron, o bueno, parecidos a estos, no era de esta compañía Turismar, parecidos a estos, son los que tomamos en Brasil y de Montevideo acá, bueno, de Rivera a Montevideo, porque de Montevideo hacia Punta del Este tuvimos que tomar un taxi que nos costó algo cariñoso, pero bien, llegamos hasta nuestro destino, la verdad. El ómnibus va a doblar. Ay, ay, ay. Vean qué inmenso de familia. Wow, son dos. Vean esto. Este no es igual que el otro, este es menos. Este es más pequeño. Sí, de un solo piso, ¿eh? Sí, un solo piso.
Y ya se está viendo toda la zona hotelera así de Punta del Este y demás. Qué magnífico todo. Ahora hay que tener más cuidado que nunca porque bueno, esta ya es una avenida más transitada. Dame la mano, Pipa, ven, para poder cruzar. Y se puso el semáforo. Vamos a cruzar. Ay, Dios. Vean para allá. Entonces son zonas de hostales, hoteles y bueno, vivienda también de personas. Esto es una gasolinera. Mira, un jet ski. Aquí hay gente vendiendo cosas en el semáforo. Vamos a cruzar. Ya podemos cruzar. Aquí la gente son más chéveres, coño. Te saludan a la cámara, no hay lío que tú entras a grabar a los negocios. Que bueno, a lo mejor hay alguno que otro negocio, ¿no? Que no quieran que grabe, eso es normal. Pero la mayoría sí te dejan. Bueno, ahora, ¿por dónde? Por aquí. No, supongo yo. Espérate, ahora busca el mapa y te digo. Yo estuve preguntando y como tal, la zona de las Ramblas es todo el litoral este de playas así que tiene Maldonado y Punta del Este. Por supuesto que dentro del propio Maldonado hay diferentes barrios. Yo he descubierto algunos utilizando el Google Maps, pero no todos son, digamos, barrios así súper conocidos o que puedan tener una historia detrás o algo interesante que contarles. Pero bueno, ahora acá ya estamos a escasos metros de la playa como tal y vamos a entrar por primera vez a las playas aquí de Maldonado, Punta del Este. Esta línea así de árboles. Y bueno, toca entrar por este triguito, ya de fondo se ve el mar, la arena. Bueno, la arena ya estamos pisándola, ¿ya no? Ay, 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 que te caes. Limón limonero las damos primeros. Acá, este tunelcito aquí dentro de las matas. No. Madre mía, miren esto. ¡Upa! Mira para acá, zapatos en mano y a caminar. Vean qué bonito, familia. Miren acá este establecimiento. Las personas vienen con su tumbona, toman el sol. Y ya les digo, no es un sol que te quema así en plan que estás media hora en el sol y ya pues, ¿cómo se dice? Te afecta. Bueno, por lo menos yo no lo siento así. Y nosotros llegamos del Caribe, así que somos especialistas en tomar el sol. La verdad, el ambiente aquí está súper fresco. Ay, mamá. Pero bueno, no es a lo que estamos acostumbrados nosotros cuando decimos vamos a ir a la playa. Cuando en Cuba tú dices va a ir a la playa, es que bueno, hay más calor obviamente, ¿no? Estamos en el trópico y la sensación es distinta. Es lo que yo les decía a ustedes en otro video, que acá, vean, el cielo está casi que totalmente despejado. Hace un sol enorme, el día está lindísimo para salir a caminar, pero hace un airecito como que fresquito, o sea, no es un frío así, porque no es que haga frío, pero sí es fresquito, entonces como que no te molesta caminar. Es a lo que me refiero, la verdad. No te molesta caminar. Sí, el agua sí está congelada. Dios mío. A ver, toca el agua. ¡Oh! Fría. Fría. No, no está fría. Ay. La arena es movediza. Por eso era que decía que no tenía claro si todavía... Congelada está el agua, Dios mío. Madre del amor hermoso. Gente, el agua está congelada. Ay, Dios mío. Está lindo, frío. Pero fría, gente. A lo mejor los uruguayos me ven y me dicen, a ver, máquina, ¿qué estás contando tú, mi hermano? Si esa agua, en esa agua me meto yo a las 3 de la mañana ahí, Pipo, sin camisa, en calzoncillo, tranquilamente. Ya me tocará acostumbrarme. O bueno, espero acostumbrarme, madre mía. Pero en serio, parece que Jesucristo abrió el congelador, tiró un poco de agua fría aquí con hielo y camina. Miren aquí como el mar entra hacia allá. Es como si fuese una especie de arroyo, pero se ve el agua bastante limpia, ¿verdad? Sí. Vamos a cruzarlo. Ay. Dios santo. Qué fría está.
Ay, ay, pero delicioso caminar por aquí, gente. La verdad se los digo, súper, 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 súper delicioso. Aquí las personas también traen a su mascota. ¿Tú te imaginas a Luna por aquí, Pipa? ¿Eh? Qué linda. Y a Luna que le gusta correr y todo, coquetear y todo eso, ¿verdad? Ay, ay, ay. Mira, hay un muchacho dentro del agua. Debería tener bastante cuidado por las olas, ¿eh? Pero bueno, supongo que aquí los uruguayos están acostumbrados a esto. Igual quiero que ahora mismo hagan varias cosas. Lo primero es darle un like a este video si te va gustando. Lo segundo, suscribirte al canal. Y lo tercero, comentar qué te ha parecido lo que has visto hasta el momento, que todavía falta. Y sobre todo el tema de la playa. Quiero que me digan cuándo, a su criterio muy personal, es que comienzan los mejores meses o semanas de playa. Dígame, máquina, es ideal ir a la playa en estas semanas de estos meses. Vean, hoy es jueves, son las 11:21 de la mañana y hay bastante gente en la playa, la verdad. Yo pensé que como hoy era un día laboral, pues las personas iban a estar, no sé, trabajando y la playa va a estar desierta, sin nadie, pero no. Vean cómo hay personas y siguen llegando más. Vienen acá a tomar el sol. Y todo chilling, todo fresquito. Es una delicia, la verdad. Vean la vista por acá de los edificios. No, la verdad el panorama es bien alentador. Muy bonito, fíjense. Ay, todo lo que hemos caminado hacia allá. Pues Google me está tomando el pelo o dice que aquí es 21 grados. Yo la verdad que sigo diciendo que el aire está fresquito, no es un aire caliente. Entonces me es muy chocante ir a una playa, o sea, ver a las mujeres en bikini, en short los hombres, en plan, esto está aquí, un calor horrible, qué fresquito está todo, y nosotros aquí con frío. Y nosotros aquí con frío. La gente poniéndose bronceador y todo. Y yo quisiera traer un abrigo ahora mismo aquí. Ay, yo creo que es cuestión de acostumbrarse más bien, ¿ok? Porque no puede ser posible esto, la verdad. Esta parte de la playa se pone un poco mejor, ya hay más personas, se empiezan a ver los grandes edificios, la arena como que mejora. Bueno, es una arena fina, como en otras playas, pero la arena está perfecta, ¿ok? Yo les comentaba ahorita lo del tema del río y tal, porque me han dicho que ya en las playas que tiene Uruguay, que dan al océano Atlántico, ya que es océano abierto, están más claras que estas. Esto ya es, digamos, la entrada al río como tal. Es un gran río, entonces, vaya, no es una entradita cualquiera, la verdad, es algo colosal. Y aquí como que empiezan a haber más personas, Ya nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco los lugarcitos donde más ambiente hay. Por allá veo una tarima. Y esto me recuerda cuando estábamos en el taxi de Montevideo hacia Punta del Este, que el chofer, muy amable él, nos estuvo explicando que aquí en esta zona se hacían unas fiestas muy buenas ahora en enero, y obviamente que vamos a venir para que ustedes lo vean y bueno, nosotros disfrutar también, ¿no? Así que si logramos descifrar qué días son, estoy seguro de que vamos a pasar por acá a ver el ambientazo que tiene que haber aquí. Me imagino lo divertido que tiene que ser eso, y que nosotros no estamos en una fiesta así abierta hace mucho tiempo, porque bueno, el 24 de diciembre la pasamos súper que bien en la víspera de Navidad, y bueno, una que otra fiesta más, la verdad. Pero hasta ahora me ha gustado la playa, y sé que en otra época del año, y sé que próximamente en otras semanas estoy segurito que van a haber más personas, va a haber más ambiente. Y aquí encontramos este columpio, la promo Motorola ahí. Estos son los para tomarse fotos y eso. Y como les decía, aquí está esta tarima. Y a mí me comentaban de que aquí se hacían fiestas y eso.
A lo mejor toco algún DJ, algún cantante en esta zona. Me dijeron que había que pagarla, pero bueno, es como todo, ¿no? Ya. Y aquí están estos colegas aquí, no sé haciendo qué. Algún castillo, arena, algo así, pero ya es una talla ya monumental, ¿eh? Era lo que les decía, ¿vieron? Acá ya hay un poquitico más de ambiente. Hay más personas en las tumbonas, en sus sillitas, en plan abajo de la sombrillita, tomando el sol, tomando mate. O sea, eso sí, ¿no? Aquí todo el mundo está mateando. Eso no puede faltar acá en Uruguay. Acá el agua sí está fría todavía. Y ya son las 12 del día, Dios mío. Quiero comentarles una cosa que me sucedió hoy. Eran las 6 de la mañana y acá a la señorita Claudia se le quedó a ver, digamos que es un acordeón, ¿no? Que le da seguridad a la ventana. Se le quedó abierta y a las 6 de la mañana el sol estaba diciendo: hermano, ¿qué haces durmiendo? Bro, final. En fin, ya de las 6 no puedo dormir más, me desperté. Y como en la ventana es de cristal totalmente, o sea, todo el sol estaba en el cuarto. Automáticamente ya salió el sol y dijo: por favor, despiértate. En fin, que a las 6 de la mañana estaba despierto, accidentalmente. Yo no quería, pero bueno, me tocó. ¿Qué quieres que les diga? Hay un ambientazo acá, vean los hoteles. Madre mía, fíjense por acá cómo se ve. La verdad, genial toda esta zona de playa. Vamos a caminar playa muchísimo. Porque bueno, ya les digo, todo el litoral es playa. Así que vamos a entrarnos un poco ya a lo que viene siendo la zona urbana nuevamente. Y ya seguimos caminando hacia allá en otro momento. Que fíjense todavía cómo queda zona de playa hasta el muelle. Así que no se preocupen, que todo eso lo vamos a descubrir juntos. Ay, vaina. Mira, por aquí es como si fuese una especie de caminito. Una alfombra, nos pusieron la alfombra. Vean acá, esto es lo que está detrás de la tarima. Ay. No puede faltar el clásico garito para alquilarte la silla y eso. Está por acá. Y bueno, mira ahí como hay motos. No sé si se alquilan o son de alguna persona en específico, que bueno, las dejan ahí parqueadas y en plan vengo aquí luego a buscarlas, a montar un poco. Ay, mira, para la arena, para que se me vaya la arena. Vean esta de paseo por acá de madera. Ay, Dios mío, qué felicidad. Que todo. Vean estos grandes hoteles, edificios. Miren las dunas de arena. Me encanta esta zona de la ciudad. Pero me encanta. Pero me encanta. Ahora toca quitarse de la arena y ponerse los zapatos nuevamente. La peor parte. Sacudirse todo esto. ¿Sí? Bueno, yo creo que tengo un pañuelito por acá. Ya terminé de sacudirme la arena. En otro momento prometo que cuando esté, digamos, el tiempo con más ambiente, que ya llegue la fecha en plan todo el mundo para la playa, pues viraré a grabar ese fenómeno, ¿no? Porque me han dicho que aquí es bien popular venir para acá y pasarte el día en la playa, hay fiestas y cosas. Entonces cuando lleguen esas semanas, pues retornaré para acá única y exclusivamente a grabarte un video de las playas acá en Punta del Este. Ya les digo, es un fenómeno nacional. Esto de acá es zona hotelera, ¿eh? Acuarela Tower and Club. Fíjense ustedes cómo está este edificio acá. Madre mía. Todos los carros aquí parqueados. Las maticas de pino. ¿Cuál? Este. El descapotable, ¿eh? Ay, Dios mío. Cuánto edificio veo aquí, gente. Esta de acá es la avenida Tejadel, te lleva directo a la zona de playas que está hacia allá. Están estos lujosos edificios. Es un complejo de edificios, ¿ok? Y bueno, luego te sube nuevamente
por la otra senda hacia el centro de Maldonado. Una zona súper tranquila, súper residencial. Esto aquí es súper lujoso y todavía no estamos viendo, digamos, el downtown de Punta del Este, ¿eh? Todavía no lo estamos viendo. Poco a poco nosotros vamos a ir conociendo todo Uruguay poco a poco. Lo que esto es como los niños chiquitos, hay que empezar gateando para luego correr, ¿ok? Bueno, aquí nuevamente los contenedores para reciclar. Eso me ha gustado mucho. Eso me ha gustado mucho. Vamos a este puestecito acá que se llama La Pasiva Roosevelt. A ver qué venden ahí, si está abierto o algo, no sé. Vamos a ver. Abierto sí está. Vamos a ver qué tienen por acá para vender. Bueno, ya pedimos unas cocas y una pizza normal, ¿eh? Nos alcanzó por 50 pesos, nos alcanzó. Es de queso, o sea, una pizza de queso normal. ¿Eh? ¿Nos alcanza para tampoco? No, si vamos a ir caminando hasta la casa. Más ejercicio. Ay, ay, ay. Y bueno, ya salimos del lugar. La pizza no demoró hacerse ni 10 minutos, gente. Ay, qué rápido todo aquí. Qué bueno, así uno aprovecha más el día. Otra cosa que me gusta acá de Uruguay es que, bueno, por el cambio de horario, los videos es conveniente estrenarlos a las 5 de la tarde y nos da tiempo salir, grabar, virar, almorzar, descansar y a las 5 de la tarde pues estrenar el video. Mira, vamos a parar un segundito por acá. En esta pared pongo la cámara y probamos las pizzas. Ay, ay, ay. Señores, les juro que esta es la porción más pequeña de la villa, la más barata. Miren esto. Ay, ay, ay. Ya no toca almorzar ya. No, de verdad que no. Miren esto. Miren esto. No nos hemos comido una pizza acá en Uruguay. Ya veo que este lugar me gusta. ¿Ves tú algo? No, vaya. A ver, prueba ahí. ¿Cómo está eso, macho? Da tu opinión, da tu opinión. Ah, ¿eh? ¿Cómo está eso, mi amor? Buenísimo, te queda puré ahí. ¿Cómo está eso? Vean esto, gente. Es una morbosidad, les juro por Dios que esta es la porción más pequeña, la más barata. Fíjense que es puré, que es mozzarella y orégano, más nada. Ya, 2 porciones y una Coca-Cola. Este es el almuerzo. Gente, en el video anterior no habíamos comido nada, pero en este ya no podíamos ya dejarlo por alto. Ese momento del video clave, porque video de máquina, que no salga comida no es video. En Cuba, en Uruguay, en China, en Japón, en Estados Unidos, donde quiera que estemos, no es video, ¿ok? Digamos que se queda incompleto y me perdonan el día que estemos caminando por ahí y no haya comida, ¿ok? Somos tan bucheros, ¿qué le vamos a hacer, gente? Esa pizza de atrás, por favor. Ay, Jesucristo, por Dios. ¿Cómo era que se llama el lugar? La Pasiva de Roosevelt o Roosevelt, en fin, como se pronuncia aquello. Gente, eso está delicioso. Miren, la pizza es rectangular. O sea, aquí parece que las pizzas no son circulares, son más bien rectangulares. A ver, la verdad era una cosa gigantesca así, circular, que no sé por qué el señor le está dando vueltas. Más bien era una masa, no entendí bien aquello. Pero miren, ya van 2 lugares donde veo que las pizzas las hacen rectangulares. No digo de que no las hagan igual circulares de toda la vida, no, pero esta a mí me gustó. Es una masa crocantica así, con una cantidad de mozzarella arriba. Yo nunca en mi vida había probado el queso mozzarella, que dicen que es el original para la pizza. No sé, nunca lo había probado. Y aquello es una divinidad. La salsa de tomate sabía a la salsa que a mí me gusta, que en Cuba a veces desaparecía, que era una salsa así, media saladita, picantosa. Ay, Jesucristo, ay, Dios mío, le echaron orégano, pero un orégano en plan, no, un poquitico, no. La mozzarella, la salsa, el orégano fue en plan, no me carezcas, tú comes, que eso tiene que estar delicioso, hermano. Ay, Jesucristo, por Dios, qué delicia. Miren,
yo dije, no, vamos a picar algo para ir a la casa a almorzar. No, que ya este es el almuerzo, ya. Este es el almuerzo, hermano. Nos quedaron 150 pesos Uruguay en la billetera, pero este es el almuerzo. Feliz y contento, ¿ok? Vamos a ver si por la tarde ya tenemos nuestro salario aquí. Y nada, familia, espero de corazón que el video les haya gustado. A mí me encantó, la verdad, caminar, descubrir un poco más. No sé a ti, Claudia. A mí también. Y me sacas a pasear más a menudo. Mañana imagínate tú que hay que volver a salir a grabar. Entonces, familia, si a ti también te gustó, por favor regálanos un like, que eso nos ayuda muchísimo. Si es primera vez que me estás viendo y te gustó lo que viste, por favor suscríbete al canal, que eso me ayuda un montón. Y nada, déjame un comentario qué te pareció y nos vemos en un siguiente video.